Hola, hola queridos estudiantes de quinto grado. Nuevamente les doy la bienvenida a nombre de Don Sabio y este es su servidor, profesor Denis Paguaga, a todos los alumnos estudiantes de quinto grado de esta clase de matemáticas. Acompáñenos. Como siempre, primero vamos a conocer cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar con esta clase y al término de la misma ustedes estarán en capacidad de 1. Calcular el área de cuadrados y rectángulos utilizando fórmulas construidas. 2. Calcular el área de cuadrados y rectángulos del entorno. Y 3. Calcular el área de figuras compuestas aplicando las fórmulas de cuadrados y rectángulos. Esas son las 3 expectativas de logro que pretendemos alcanzar al término de esta clase. Algunos materiales que se pueden utilizar para ello son lápices, reglas, colores y por supuesto un smartphone, tablet o computadora. Algunos iconos importantes que aparecerán a lo largo de la clase, por ejemplo la manito con el lápiz, que significa que eso hay que escribirlo, es importante tenerlo en el cuaderno. El señor con su dedito en la boca, pues que se está haciendo como una pregunta, es una interrogante. Y la niña que está en su escritorio trabajando, pues eso significa de que es una tarea que hay que hacerla después de la clase. Muy bien, vamos a continuar. La unidad que estamos estudiando es la unidad 4, se titula área 1 y vamos hoy a trabajar en la lección 2. Así que vamos a escribir ahí entonces, lección número 2. La lección 2 se titula Calculemos el área de cuadrados y rectángulos. Pueden tomar nota de la lección y subrayarla en su cuaderno. Bien, seguidamente pues vamos a partir siempre de una pregunta. Y aquí el señor tiene una interrogante. ¿Cómo podemos encontrar el área de un cuadrado? Dice. ¿De qué manera? ¿Cuál es la forma? Bueno, podemos hacer, por ejemplo, lo que tenemos ahí en pantalla ahorita, ¿verdad? Podemos hacer un cuadrado, ¿verdad? Y lo podemos medir y ese cuadrado a la vez lo podemos dividir en pequeños cuadritos de 1 centímetro, de 1 centímetro cuadrado, así como se ve en la imagen, ¿verdad? Entonces esa puede ser una forma fácil de poder calcular cuánto es el área, ¿verdad?, de este cuadrado. Recordemos que los cuadrados son figuras que tienen sus 4 lados iguales. Entonces solo tendríamos que trazar líneas verticales y horizontales a 1 centímetro con la regla para que quede dividido así en cuadritos y de esa manera determinar cuántos cuadritos hay dentro del cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si me ayudan a contarlos? Aquí ya lo tengo dividido ya en pequeños cuadritos de 1 centímetro. Vamos a ver cuántos cuadritos de 1 centímetro cuadrado hay en cada columna. 1, 2, 3. En cada columna hay 3 cuadritos, como pueden ver ustedes. Muy bien. En cada columna hay 3 cuadritos. La siguiente pregunta, ¿cuántas columnas hay? Bueno, pues eso está muy fácil, ¿verdad? Vemos que hay 1, 2, 3 columnas con 3 cuadritos cada una. ¿Ya? Muy bien. Bueno, pues ahora que ya sabemos
de que hay 3 columnas con 3 cuadritos cada una, vamos a pasar a la siguiente pregunta o al siguiente paso para calcular cuánto es el área de este cuadrado. La siguiente pregunta dice: ¿cuántos cuadritos de 1 centímetro cuadrado hay en total? Si cada una de las columnas tiene 3 cuadritos y hay 3 columnas, entonces ¿cuántos cuadritos de 1 centímetro cuadrado hay en total? 9, ¿verdad? 9. Muy bien, ¿cómo hicieron para saberlo? Se pueden sumar, pero lo más fácil sería multiplicar, ¿verdad? Las 3 columnas por los 3 cuadritos que tiene cada columna. ¿Ya? De esta manera entonces el planteo operacional sería el siguiente, ¿verdad? Para encontrar el área de este cuadrado sería el siguiente planteo operacional. ¿Cuánto es el área de este cuadrado entonces? Si tiene 3 columnas con 3 cuadritos de 1 centímetro cuadrado cada una, ¿cuánto es el área total? Bueno, vamos a escribir un planteo operacional para poder averiguarlo. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Escribimos planteo operacional 3 por 3. Perdón. 3 por 3. ¿Por qué 3 por 3? Bueno, porque hay 3 columnas y cada columna tiene 3 cuadritos, ¿verdad? En pocas palabras, estamos multiplicando lo que es un lado por el otro lado. 3 por 3, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuánto es 3 por 3? 3 por 3 es 9. Muy bien. Ahí tenemos el resultado entonces. ¿Cuánto entonces es el área de este cuadrado? 9 centímetros cuadrados. Es importante resaltar que siempre el área la tenemos que expresar en centímetros cuadrados, como se ve aquí. Siempre se expresa en centímetros cuadrados y es bueno que cuando encontramos el resultado final lo podamos resaltar, ya sea circulándolo o con un marcador resaltador, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar. Ahí tenemos entonces ya definido la forma de encontrar el área de un cuadrado. Para calcular el área de un cuadrado se multiplica la longitud de un lado por la longitud del otro lado. Lo que decíamos hace ratito. Lo que mide un lado del cuadrado por lo que mide el otro lado del cuadrado. Y como sabemos que los cuadrados tienen sus 4 lados iguales, pues entonces solo tenemos que multiplicar la medida de un lado por la medida del otro lado, porque los 4 lados son iguales. En este caso, de aquí a aquí hay 3 cuadritos de 1 centímetro. Quiere decir que de aquí para acá también tienen que haber 3, porque el cuadrado, vuelvo a repetir, tiene sus 4 lados iguales. Por eso se multiplicó 3 por 3, ¿verdad? O sea, la medida de un lado por la medida del otro lado. 3 por 3, eso es 9. Entonces, área del cuadrado es igual a lado por lado. Vean, el área del cuadrado es igual a lado por lado. Este tipo de planteo operacional que usa palabras se le llama fórmula. Miren, entonces aquí estamos conociendo lo que son las fórmulas, ¿verdad? Es un tipo de planteo operacional en el que se usa palabras, ¿verdad? Entonces, para calcular el área de un cuadrado nosotros solo tenemos que memorizar muy bien esta fórmula. Memorizarla, aprenderla y no olvidarla. Que para calcular el área de un cuadrado simplemente vamos a multiplicar lado por lado.
lo que mide uno de sus lados por la medida del otro lado. Y ahí vamos a encontrar el área de cualquier cuadrado que sea, ya sea pequeño, mediano, grande, cualquier cuadrado. Puede ser un parque, una ciudad grande, con tal sea cuadradita su forma, que tenga sus 4 lados iguales, ¿verdad? O puede ser un pequeño borrador, con tal tenga sus 4 lados iguales, es un cuadrado, y la fórmula que se aplica es esta, lado por lado. Muy bien. Bueno, ¿qué dice Quique? Con las fórmulas se puede recordar fácilmente cómo calcular, ¿verdad? Dice Quique. ¿Y ustedes qué piensan? Claro que sí, ¿verdad? Repitan conmigo esta fórmula para que la memoricen. Área del cuadrado igual al lado por lado. A ver, una vez más. Repitan después de mí. Área del cuadrado igual al lado por lado. O al revés, lado por lado es igual a área del cuadrado. Muy bien. Si se memorizan esa fórmula, pues siempre van a saber cómo calcular el área de un cuadrado. Vamos a avanzar al siguiente ejercicio. Se nos presenta un ejercicio en el cual nos piden el área de cada una de esas figuras. Bueno, pues miren, tenemos dos cuadrados diferentes. Tenemos un cuadrado pequeño de color amarillo y un cuadrado grande de color morado. Bueno, pues vamos a empezar calculando el área de este cuadrado amarillo. ¿Qué les parece? Alisten su cuaderno y su lápiz para que escriban conmigo, porque lo primero que vamos a anotar es el planteo operacional. Muy bien. Acuérdense que vamos a aplicar la fórmula que aprendimos. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del cuadrado? Lado por lado. Bueno, escribimos el planteo operacional y ahí lo tenemos. Vamos a ver. ¿De dónde salió este 2 por 2? Bueno, solo tenemos que fijarnos en la medida de sus lados. Aquí tenemos que en la parte de arriba del cuadrado mide 2 centímetros. Y acá en este otro lado mide 2 centímetros. Entonces, como la fórmula me dice que para calcular el área de un cuadrado solo tengo que multiplicar un lado por el otro lado, entonces multiplico 2 por 2. Por eso escribimos aquí 2 por 2. Los otros dos lados no importan porque ya sabemos que tienen la misma medida, porque es un cuadrado y todos sus lados son iguales. Entonces, ¿cuánto es 2 por 2? 4. 2 por 2 es 4. Entonces el área de este cuadrado es de 4 centímetros cuadrados. ¿Ven qué fácil es? ¿Cuánto es el área de este cuadrado? 4 centímetros cuadrados. Aquí está. Es importante siempre el área de un cuadrado o rectángulo. Siempre el área se expresa en centímetros cuadrados, ¿verdad? Que se coloca ese pequeño 2 centímetros, cm a la 2 centímetros cuadrados. Siempre se expresa el área con centímetros cuadrados. O si son metros, pues metros cuadrados. Si son kilómetros, pues kilómetros cuadrados. Muy bien. Vamos a continuar. Y a calcular el área del siguiente cuadrado. Vean ustedes, obsérvenlo muy bien. Y díganme. Vamos a ver. ¿Cómo se escribe el planteo operacional para calcular el área de este cuadrado? Vamos a ver, escríbanlo ustedes. Solo tienen que fijarse en la medida de sus dos lados, ¿verdad? En este caso ya nos dan la medida, ¿verdad? ¿Cómo sería el planteo operacional entonces? 4 por 4.
Ajá, ¿verdad? Porque esa es la medida de sus lados. Todos sus lados miden 4, entonces solo se multiplica, como la fórmula lo dice, que es lado por lado, entonces 4 por 4. ¿Verdad? 4 por 4, eso es ¿cuánto? 16. Por lo tanto, el área de este cuadrado es de 16 centímetros cuadrados. Y aquí lo tenemos ya expresado en centímetros cuadrados, ¿verdad? Muy bien. ¿Ven qué fácil es calcular el área de los cuadrados? Simplemente tenemos que hacer uso de la fórmula que Quique nos ha enseñado. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio y ahora quiero que nos centremos en esta parte de la pantalla porque aquí hay otra interrogante. ¿Puedes calcular el área de los siguientes cuadrados?, dice el señor. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Aceptan el reto? Bueno, pues calculemos el área de este cuadrado que nos piden aquí. Dice un cuadrado cuyo lado mide 15 centímetros. ¡Wow! ¿Pero dónde está el cuadrado? No está dibujado, ¿verdad? Simplemente nos dicen que calculemos el área de un cuadrado cuyo lado mide 15 centímetros. Bueno, ¿cómo podemos hacer para calcular el área? ¿Podremos calcularla sin ver el cuadrado? Claro que sí, ¿verdad? Porque nos está dando la medida de uno de sus lados y es lo único que necesitamos para poderla calcular. Entonces, lo que tendríamos que hacer es escribir el planteo operacional. En este caso, si nos dicen que uno de sus lados mide 15 centímetros, ya sabemos que los demás también miden lo mismo. Por lo tanto, solo tenemos que aplicar lo que nos dice la fórmula. Y la fórmula nos dice que se multiplica lado por lado. O sea, 15 por 15. En este caso, 15 por 15. ¿Verdad? Hacemos esa multiplicación, 15 por 15, y el resultado que vamos a obtener es de 225. Entonces el área de un cuadrado cuyo lado mide 15 centímetros es 225 centímetros cuadrados. Aquí lo tenemos. Muy bien, niños, ¿ven qué fácil es calcular el área de los cuadrados? Muy bien. Vamos a avanzar al siguiente ejercicio. Dice un cuadrado cuyo lado mide 20 centímetros. Un cuadrado cuyo lado mide 20 centímetros. Vamos a calcular el área de este cuadrado ahorita. Vamos a ver. Tomen su lápiz y escriban el planteo operacional. 20 centímetros mide uno de sus lados. ¿Cómo tiene que ser ese planteo operacional? Ajá. Recuerden que la fórmula es lado por lado. Entonces tiene que ser 20 por 20. Ahí lo tenemos. 20 por 20. ¿Y cuánto es 20 por 20 al multiplicarlo? Fácil, ¿verdad? 400. Por lo tanto, entonces, 400 centímetros cuadrados es el área de este cuadrado. Muy bien. Aquí lo vamos a resaltar. ¿Verdad? Entonces, si un cuadrado mide 20 centímetros en uno de sus lados, quiere decir que su área total dentro de ese cuadrado sería 400 centímetros cuadrados, ¿verdad? Y así, niños, podemos calcular el área de cualquier cuadrado, ¿verdad? No importa su tamaño, ¿verdad? La fórmula no cambia, siempre va a ser lado por lado. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos ahora
al siguiente ejercicio para que sigamos aprendiendo más sobre cómo calcular el área de cuadrados. ¿Qué se necesita saber para encontrar el área de un rectángulo? Vamos ahora a aprender a calcular el área de los rectángulos. ¿Y qué necesitamos saber para ello? Bueno, vamos a ver ahorita. Vamos a dibujar un rectángulo. Ahí lo tenemos ya, el rectángulo. Recordemos que los rectángulos son diferentes a los cuadrados, porque los rectángulos solo tienen dos de sus lados iguales, ¿verdad? A diferencia de los cuadrados, que todos sus lados son iguales. Como pueden ver, el rectángulo tiene dos lados largos y dos lados cortos, por lo tanto solo hay dos lados iguales, ¿verdad? Ajá. Entonces es un tanto diferente la forma de encontrar el área de los rectángulos. Mida la longitud del largo y la longitud del ancho y dibújelo en el cuaderno. Hasta lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? Un rectángulo como este. Y vamos a medir con la regla, ¿verdad? Que tenga cuántos centímetros tiene el rectángulo que hicimos, ¿verdad? Entonces medimos el largo y medimos el ancho, ¿verdad? Recuerden que los rectángulos tienen un lado largo y el otro lado corto. Bueno, el largo y el ancho sería entonces, ¿verdad? Bueno, pues ese es el primer paso. Segundo paso, vamos a, una vez que ya tenemos el rectángulo dibujado, vamos a dividirlo en pequeños cuadros de 1 centímetro cuadrado, ¿verdad? Lo vamos a hacer una cuadrícula así, como se ve aquí en la imagen, ¿verdad? Podemos tomar la regla y poner pequeñas marcas cada centímetro y luego trazar las líneas verticales y luego medir hacia abajo también cada centímetro aquí para trazar las líneas horizontales y que nos quede una cuadrícula así como esta de 1 centímetro cuadrado cada cuadrito. ¿Ya? Como pueden ver, igual que en los cuadrados, el área del rectángulo también se encuentra pensando en cuántos cuadritos de 1 centímetro caben en esta figura. Recordemos que el área no es el contorno, no es la orilla de la figura, sino que es lo de adentro, lo que cabe adentro, ¿verdad? Lo que cabe adentro. Entonces, así como en el cuadrado, también podemos hacer lo mismo en el rectángulo. Calcular cuántos cuadritos de 1 centímetro caben dentro de este rectángulo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, encontramos que hay ¿cuántas columnas? 3 columnas. Tenemos 3 columnas, 1, 2, 3 columnas, como podemos ver, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuántos cuadritos hay en cada columna? 1, 2, 3, 4 cuadritos en cada columna. Muy bien. Hay 4 cuadritos de 1 centímetro en cada columna. Y hay 1, 2, 3 columnas. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el área de ese rectángulo? Ajá. El área del rectángulo, por lo tanto, tendríamos que encontrarlo multiplicando, en este caso, el largo, ¿verdad? O la cantidad de cuadritos por la cantidad de columnas. ¿Cuántos cuadritos son? 4. Este sería el largo. 4. ¿Cuántas columnas hay? 3. Este sería el ancho. ¿Ya? Entonces, 4 por 3, ¿cuánto es? 12. Por lo tanto, el área de este rectángulo sería 12 centímetros cuadrados. Lo vamos a resaltar aquí. El área sería 12 centímetros cuadrados. Ahí lo tenemos ya. ¿Ven qué fácil es también? Bueno, ok.
Ahora que ya conocemos el área de esta figura, de este rectángulo, podemos ahora entonces deducir, ¿verdad?, cuál es la forma de encontrar el área de los rectángulos. Y ahí la tenemos, miren. Para calcular el área de un rectángulo se multiplica la longitud, o sea el largo, ¿verdad? La longitud del largo por la longitud del ancho, ¿verdad? O sea, lo que mide de largo por lo que mide de ancho el rectángulo. ¿Ya? Fue lo que hicimos aquí, ¿ve? Este rectángulo medía de largo 4 centímetros y de ancho hacia acá 3 centímetros. 4 por 3 es igual a 12 centímetros cuadrados. Por lo tanto, niños, entonces, de esa manera, llegamos a la conclusión que para calcular el área de un rectángulo, la fórmula es área del rectángulo igual a largo por ancho. Largo por ancho. A ver, repítanla conmigo. Área del rectángulo igual a largo por ancho. De nuevo, para que la memoricemos. Área del rectángulo igual largo por ancho. Si nos aprendemos esta fórmula, vamos a poder calcular el área de cualquier rectángulo que nosotros queramos. Puede ser desde un cuaderno hasta una cancha de fútbol. Con tal tenga forma de rectángulo, se puede calcular el área simplemente aplicando esta pequeña fórmula. ¿Cuál es? Multiplicar su largo por el ancho. ¿Ven qué fácil es? Vamos a hacer algunos ejercicios para que afiancemos más este conocimiento. ¿Puedes calcular el área de los siguientes rectángulos?, se pregunta el señor. Bueno, ¿qué les parece? ¿Lo intentamos? Bueno, pues alisten su cuaderno y lápiz y vamos a calcular el área de estos dos rectángulos. Vamos a comenzar con este rectángulo azul y luego con el rectángulo rosa. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos en el rectángulo? Tenemos que fijarnos muy bien para escribir el planteo operacional cuál es su largo y su ancho. Eso es lo que vamos a aplicar. En este caso, ¿cuánto es el largo de este rectángulo? 5 centímetros. ¿Y su ancho? 2 centímetros. Entonces, la fórmula nos dice que tenemos que multiplicar 5, que es el largo, por 2, que es su ancho. 5 por 2. 5 por 2, eso es 10. Muy bien. 5 por 2 es 10. Por lo tanto, el área de ese cuadrado, de ese rectángulo, azul, es 10 centímetros cuadrados. 10 centímetros cuadrados. Esa sería el área de este rectángulo. ¿Ven qué fácil? Es muy fácil, chicos. Vamos ahora a calcular el área del siguiente rectángulo, que es más pequeño. Hacemos lo mismo. Fijémonos cuál es la medida de su largo y la medida de su ancho. ¿Cuánto es su largo? 3 centímetros. ¿Y su ancho? 1 centímetro. Entonces, escriban el planteo operacional para calcular el área de ese rectángulo. ¿Cómo sería? 3 por 1. 3 por 1. O sea, 3 de largo por 1 de ancho. 3 por 1 es igual a 3. Miren qué fácil calcular el área de los rectángulos. Por lo tanto, el área del rectángulo rosa encontramos que es 3 centímetros cuadrados.
No olviden siempre expresar el área en centímetros cuadrados. Muy bien, niños, vamos avanzando bien y aprendiendo. Vamos a continuar. ¿Cuál es el área de cada figura?, dice el señor. Bueno, vamos a ver, pero yo no veo ninguna figura. ¿Ustedes la ven? No, ¿verdad? Simplemente nos dan la descripción de la figura, pero no está dibujada. ¿Creen que se puede calcular el área de esta figura? Sí, claro que sí, ¿verdad? Simplemente tenemos que leer la descripción de la figura. Vamos a ver. Dice, un rectángulo cuyo largo mide 10 centímetros y el ancho mide 7. ¿Será que con esos dos datos podemos calcular el área de ese rectángulo? Sí, ¿verdad? Bueno, alisten entonces su lápiz para que escriban el planteo operacional. Vamos a ver. Planteo operacional. Recuerdan que la fórmula es largo por ancho. Entonces en este caso sería 10 por 7. 10 por 7. ¿Verdad? ¿Por qué 10 por 7? Bueno, porque 10 es el largo de la figura. Aquí dice, un rectángulo cuyo largo mide 10 centímetros. Por eso lo ponemos primero. La fórmula dice que primero se escribe largo. Largo. Se multiplica por el ancho. Y el ancho nos dice que es de 7 centímetros. Entonces, si multiplicamos el largo por el ancho, o sea, 10 por 7, eso nos da ¿cuánto? 70. Entonces el área de esta figura, de este rectángulo, sería 70 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. ¿Ven qué fácil es, niños? Aunque no veamos la figura, simplemente con saber la medida de su largo y de su ancho, ya podemos calcular el área de un rectángulo. Veamos el siguiente ejercicio. Un rectángulo cuyo ancho y largo miden 8 centímetros y 15 centímetros respectivamente. Aquí tenemos otro ejercicio, miren. También es un rectángulo. Su ancho y largo miden 8 centímetros y 15 centímetros respectivamente. Bueno, obviamente primero aquí están mencionando lo que es el ancho y después nos dan el largo. Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es acomodar los datos, ¿verdad? Nos dan el ancho primero, que es 8, y el largo después, que es 15, ¿verdad? Nosotros vamos a acomodar los números de manera que pueda ir primero el largo y después el ancho, ¿verdad? Para que se nos haga más fácil, aunque no importa el orden de los números, ¿verdad? Si ponemos primero el ancho y lo multiplicamos por el largo, siempre nos va a dar lo mismo. La multiplicación no va a cambiar el resultado, ¿verdad? Bueno, escribamos el planteo operacional. Sería, aplicando la fórmula, sería entonces largo por ancho, pero en este caso vamos a hacerlo primero poniendo el ancho y después el largo para que veamos que el resultado no va a cambiar, ¿verdad? Lo importante es que se multiplique como la fórmula dice. El largo por el ancho o el ancho por el largo siempre nos va a dar el área del rectángulo. No importa el orden de los números ahí, de los factores, ¿verdad? No importa que primero vaya el 8, después el 15, o primero el 15, después el 8. Lo importante es que se lleve a cabo la multiplicación entre el largo y el ancho, ¿verdad? ¿Cuánto es 8 por 15? O 15 por 8, que es lo mismo. 120. 120 sería 8 por 15. ¿Ya?
De esa manera entonces hemos encontrado el área de ese rectángulo, ¿verdad? Serían 120 centímetros cuadrados. ¿Ven qué fácil es, niños? Bueno, seguiremos avanzando. Bueno, ahora que ya hemos aprendido a calcular el área de cuadrados y de rectángulos, estamos listos para realizar algunos ejercicios. ¿Puedes investigar el área de objetos cuadrados y rectangulares de tu casa? Recuerden que en nuestra casa tenemos muchas cosas que tienen forma de cuadrado o forma de un rectángulo. ¿Creen ustedes que se puede calcular el área de estos objetos? Claro que sí, ¿verdad? Ustedes pueden elegir algunos de ellos, ¿verdad?, para calcular el área. Recuerden que si son objetos pequeños se pueden medir en centímetros, pero si ya son objetos grandes, pues habría que medirlos ya con metros, o inclusive ya si es una ciudad tendríamos que utilizar una unidad de medida mayor, como por ejemplo el kilómetro. En este caso vamos a medir cosas pequeñas, ¿verdad?, para que podamos realizar. Estime el área de los objetos antes de la medición, ¿verdad? Ustedes elijan ahí en casa qué quieren, a qué objetos quieren calcularles el área. Puede ser un cuadro con una fotografía, ¿verdad?, la pantalla del televisor o la pantalla del teléfono. Pueden calcular el área del asiento de una silla, ¿verdad? Muchas cosas, ¿ya? El área de un cuaderno, de una pequeña mesa, ¿verdad? Cualquier cosa que tenga forma de cuadrado o de rectángulo, ¿verdad?, pueden ustedes calcular su área. Si sale una longitud con milímetros, redondee la medida hasta los centímetros. En este caso, cuando no salga exacta la medida de centímetros y por ejemplo tenga 5 centímetros con 5 milímetros más, digamos, entonces ahí se redondea, puede ser a 6, ¿ya? Si las esquinas del objeto son curvas, use la medida aproximada, ¿verdad? Por ejemplo, si están calculando el área de algo que en las esquinas es redonda la esquina, entonces pues ahí calculan ustedes hasta cuánto llegan los centímetros, ¿verdad? Y registre los resultados en el cuaderno llenando una tabla como la siguiente. Pueden dibujar ustedes una tabla como esta, ¿verdad?, para que registren los resultados que van obteniendo. Esto lo pueden hacer también en el transcurso después de la clase, ¿verdad?, para que trabajen despacio. Se los dejaría como una tarea, pero vamos a realizar un ejercicio para que vean ustedes cómo es que lo van a ir realizando. Muy bien. Bueno, pues vamos a elegir, digamos, un pequeño cuadro, digamos como este que tenemos aquí. Este pequeño cuadro que tenemos aquí en la sala, digamos, un ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el área de ese cuadro. ¿Qué es el cuadro? Perdón. El objeto sería entonces el cuadro, ¿verdad? Ahí entonces donde dice objeto, en esa columna vamos a escribir el nombre de las cosas que vamos midiendo, que vamos calculando su área. En este caso el objeto es un cuadro, pero ustedes pueden seleccionar cualquier otra cosa, un cuaderno, un borrador, una pequeña mesa, qué sé yo. Bueno, primero que vamos a obtener es la medida de su largo o su lado, ¿verdad? Porque si es cuadradito, pues van a medir uno de esos lados. En este caso, pues vamos a ponerle como ejemplo que este cuadro que yo seleccioné de largo tiene 8 centímetros. 8 centímetros. Entonces ahí donde dice largo, escribo 8 centímetros, ¿verdad? Porque yo elegí un rectángulo, este que está aquí, ¿verdad? Si fuera un cuadrado, pues entonces aquí escribo también la medida de ese lado, ¿verdad?
Muy bien, ahora vamos a calcular que la medida de ese cuadro que yo seleccioné aquí en la sala, aquí, tiene, vamos a ver, de ancho tiene 5 centímetros. 5 centímetros de ancho. Ya lo medí con la regla, ¿verdad? Muy bien. Bueno, una vez que ya hayan medido el largo y el ancho, si es un rectángulo, ¿verdad? O el lado, ¿verdad? Y el otro lado, si es un cuadrado, entonces ya ahora lo que tenemos que calcular es el área. El área. Recordemos, aquí tenemos que aplicar la fórmula, ¿verdad? Si el objeto es un cuadro rectangular como el mío, por ejemplo, la fórmula que vamos a aplicar es largo por ancho, ¿verdad? Pero si el objeto que yo selecciono es un cuadrado, ¿verdad? Entonces la fórmula que vamos a aplicar es lado por lado. Siempre lo que se hace es una multiplicación. Entonces, en este caso sería largo por ancho, o sea, 8 por 5, ¿cuánto es? 8 por 5 es 40. Entonces, el área de esa figura sería 40 centímetros cuadrados. Como lo podemos ver aquí. Esta sería el área de la figura. 40 centímetros cuadrados. Y así ustedes van a seguir llenando el resto de la tabla con otros objetos, ¿verdad? Colocando la medida de su largo o lado y su ancho o lado y haciendo la multiplicación para encontrar su área. Muy bien, niños, eso lo pueden hacer después de terminar la clase. Vamos a avanzar. ¿Cuál es el área del terreno de Josué?, se pregunta el Señor. Bueno, vamos a ver cuál es el terreno que tiene Josué. En el juego de ganaterreno, Josué ganó un terreno cuya forma es como el dibujo presentado. Miren, aquí está Josué y aquí está el terreno que ganó. Miren la forma que tiene. Bueno, ¿creen ustedes que podemos calcular el área de este terreno que ganó Josué? Sí se puede, ¿verdad? Ajá. Pero veamos que esta figura es diferente a la que hemos visto, ¿verdad? Si la observamos bien, aquí tenemos, por ejemplo, ya más grande, ya con las medidas, la figura del terreno que ganó Josué. Vean ustedes. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, Elena nos dice, ¿verdad?, que si nosotros le agregamos este pedacito de aquí a esta figura del terreno de Josué, estaríamos formando un rectángulo. Por lo tanto, una de las maneras de calcular el área de esta figura sería agregarle el pedacito que le falta para formar el rectángulo completo, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo hacer para calcular el área de esta figura. Vamos a escribir primero el planteo operacional, ¿verdad? Bueno, Josué y su planteo operacional nos dice que podemos hacer lo siguiente. Dice Josué que podemos hacer una cosa también. Podemos agarrar el lápiz, vamos a buscar un lápiz aquí que resalte, vamos a poner este color rojo, vamos a resaltar aquí, vamos a cortar esta figura así, ajá, ahí la cortamos, miren. Bueno, si ustedes observan, aquí quedó un rectángulo, ¿lo ven? Aquí hay un rectángulo, miren, pequeño, ¿verdad? Y acá quedó otro rectángulo pequeño. Esta es una manera también de calcular el área de esta figura. Partir la figura en dos. En este caso nos queda un rectángulo pequeño y un rectángulo grande.
Entonces aquí Josué lo que hizo es que partió la figura y calculó el área del primer rectángulo, del rectángulo pequeño. ¿Cuánto tiene de largo? 7, por eso escribió 7. Y de ancho, 4, por eso escribió 4. Y 7 por 4 es igual a 28. Ya tiene el área de esta parte de aquí. Ahora solo le faltaría calcular el área de la segunda parte, o sea, el otro rectángulo que quedó. Muy bien. ¿Cómo sería el planteo operacional para calcular el área de esa otra parte? Ajá. 12 por 6. O sea, su largo por el ancho, ¿verdad? 12 de largo por 6 de ancho. 12 por 6 son 72. 72. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el área del primer rectángulo y del segundo rectángulo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para tener el área total? Fácil, ¿verdad? Conociendo el área del primer rectángulo y el área del segundo, ahora solo tenemos para encontrar el total que hacer una suma. Claro que sí, una suma. Vamos a sumar las dos áreas. Entonces sería 28 más 72, ¿verdad? 28, que es el área de la primera figura, más 72, el área de la segunda, y esto nos va a dar 100. Por lo tanto, el área de esta figura, el área total de la figura, sería 100 centímetros cuadrados. 100 centímetros cuadrados. Esa es una manera de calcular el área de esta figura. Estas figuras se llaman figuras compuestas, ¿verdad? Porque están formadas por varias figuras a la vez. Bueno, muy bien. Pero Elena también quiere mostrarnos su forma, ¿verdad? Recuerdan que hace ratito dijimos que Elena lo que hizo fue agregarle el pedacito que le falta a la figura del terreno de Josué para calcular su área, ¿verdad? Mientras que Josué lo que hizo fue dividirla. Bueno, vamos a calcular el área a la manera de Elena. Vamos a ver cómo sería el planteo operacional. Si completamos la figura como lo está haciendo Elena, tendríamos entonces que este rectángulo tendría ¿cuánto de largo? 12 de largo. ¿Y de ancho? Ajá, 10. ¿Por qué 10? Bueno, porque de aquí a aquí hay 6 y de aquí a aquí hay 4, entonces serían 10 en total. Entonces el planteo operacional sería 12 por, en este caso sería por 10, o podemos hacerlo también de la siguiente manera, así como está aquí: 12, que es el largo, y sumar 6 más 4, que nos da 10 para encontrar el ancho, y luego multiplicarlo. Es lo mismo. 12 por 4 más 6, 10. O sea, 12 por 10 igual a 120, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el resultado, que el área de esta figura sería de 120, siempre y cuando estuviera completa, como nos propone Elena, ¿verdad? Pero como no está completa, sino que le falta este pedacito, ahora tenemos que hacer otra cosa. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que calcular el área de ese pedacito que le agregamos ahí. Tenemos que calcular el área de ese pedacito, de este pedacito que se le agregó aquí, ¿verdad? Que si se lo colocamos acá, se vería más o menos así. No me va a quedar tan derechito, ¿verdad? Pero ahí más o menos.
vamos a borrar esta para que no nos confundamos. Ahí. Ajá. Y más o menos así se vería ya el cuadrado completo, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el área ahorita de ese pedacito que le agregamos, este pedacito, ¿verdad? ¿Cuánto tiene de ancho? Tiene 4, ¿verdad? Y de largo, ¿cuánto tiene? Si el total de largo es 12 y de aquí a aquí hay 7, ¿cuánto le falta 7 para llegar a 12? 5, ¿verdad? Entonces 5 sería su largo. Por lo tanto, con eso ya podemos escribir el planteo operacional. En este caso sería, para encontrarlo sería 12 menos 7, ¿verdad? ¿Por qué 12 menos 7? Porque 12 es el largo total, menos 7 que hay de aquí a aquí, eso nos va a dar el resto del largo que necesitamos de acá. Entonces 12 menos 7, eso es igual a 5, multiplicado por 4, que es su ancho. 12 menos 7, 5, ¿verdad? Por 4, 20. Ahí tenemos entonces el área del pedacito que le agregamos. Pero recuerden, fue que se lo agregamos, que realmente no lo tenía, ¿verdad? Como pueden ver aquí, sino que nosotros se lo agregamos para calcular el área como si fuese un rectángulo completo. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora, bueno, es para encontrar el área solo del terreno de Josué, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Sumar o restar. En este caso sería restar al área total, restarle el área del pedazo que no tiene, ¿verdad? Que nosotros le agregamos, pero que realmente no lo tiene. Entonces tenemos que restarle a esta área total los 20 centímetros del área del pedazo que le agregamos, ¿verdad? Entonces 120 menos 20, ¿cuánto nos va a dar? 100. Entonces vemos ahí también, ¿verdad? Que el resultado es 100 centímetros cuadrados. 100 centímetros cuadrados. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que el resultado es el mismo, ¿verdad? Entonces hay dos maneras de calcular el área de las figuras compuestas, ¿verdad? Uno es dividiendo la figura como lo hizo Josué, ¿verdad? Josué dividió la figura, vamos a borrar aquí. Josué dividió la figura en dos partes iguales, ¿verdad? Ajá. Y calculó el área de una primero y el área de la otra después. Ajá. Y sumó las dos áreas y encontró el total. Así lo hizo Josué. Pero Elena nos mostró otra forma. Vamos a borrar por aquí. Elena lo hizo agregándole el pedacito que falta para completar el rectángulo, calcular el área total y luego restarle el pedacito que le agregó, ¿verdad? Las dos son válidas para encontrar el área de figuras compuestas. Muy bien. Entonces, en conclusión, cuando se juntan dos áreas, el total se puede encontrar con la adición, o sea, suma, ¿verdad? Cuando se quita una parte del área, el sobrante se puede encontrar con la sustracción, o sea, la resta. ¿Ya? Miren, en este caso, pues aquí son figuras que tienen un área compuesta, o sea, son figuras que están juntas, ¿verdad? Cuando se juntan dos áreas, el total entonces podemos encontrarlo sumando esas dos áreas, ¿verdad? Con la adición. Y si es que se quita una parte del área, pues obviamente entonces el sobrante se puede encontrar con la sustracción, o sea, la resta. ¿Ya?
Podríamos decir que Josué usó la adición porque sumó las dos áreas, ¿verdad? El área del primer rectángulo con el del segundo. Y en el caso de Elena usó la sustracción porque ella lo que hizo fue quitarle un pedazo, restarle el pedazo que le agregó al área. ¿Ya? Usó la resta. Muy bien, vamos a avanzar. Y bien, vamos a seguir entonces aprendiendo más sobre cómo calcular el área de figuras compuestas. Para ello entonces les presento estas 5 figuras. Vamos a calcular el área de algunas de ellas. Vamos a comenzar con la de color morado, que es esta que está aquí, ¿verdad? Y que podríamos calcular su área dividiéndola en dos partes, así como nos enseñó Josué, ¿verdad? La dividimos en dos rectángulos y vamos a calcular el área de uno y luego el área del otro y aplicar lo que es la adición, ¿verdad? O la suma. Bueno, entonces el planteo operacional para esta figura sería 8 por 3, ¿verdad? ¿Por qué 8 por 3? Bueno, porque 8 es el largo de la figura de abajo por 3 de ancho. 8 por 3. Recuerden que la fórmula de los rectángulos es largo por ancho. 8 de largo por 3 de ancho. 8 por 3, ¿cuánto es? 24. 24, bueno, ahora calculemos el área de la de arriba. Bueno, ya tenemos el ancho, miren, el ancho es 2, pero no conocemos el largo. Entonces tenemos que hacer un pequeño cálculo para encontrar el largo de ese rectángulo de arriba. Sería de la siguiente manera. 8, que es el largo total, menos 3, que hay de aquí a aquí, menos 2, que hay de aquí a acá. Entonces el resultado nos daría el largo que hay de aquí a acá, ¿verdad? O sea, el largo de la figura de arriba. Entonces 8 menos 3, 5, menos 2, 3. Quiere decir que de aquí a aquí hay 3 de largo. Entonces 3 de largo por 2 de ancho que tiene son 6. Ahí está, son 6. Bueno, ahora que ya tenemos calculadas las dos áreas, ¿qué tenemos que hacer para encontrar el área total? ¿Sumar o restar? Por supuesto que sumar, ¿verdad? Vamos a emplear la adición. Entonces solo tenemos que sumar 24 del área de abajo más 6 del área de arriba, y eso nos da 30 centímetros cuadrados sería el área total de esa figura, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a calcular el área de la figura número 2, que es la figura de color azul, esta que está aquí. Y bueno, vamos a hacerlo. Vean que esta figura no fue que se le agregó, sino que más bien fue que se le quitó. Miren, estaba completa y le quitaron un pedazo. Entonces vamos a hacerlo como si estuviera completa. Vamos a hacerle aquí la línea para completar el rectángulo, como si estuviera, como si nunca le hubieran quitado ese pedazo. Bueno, entonces apliquemos la fórmula de los rectángulos, ¿verdad? En este caso pues sería largo por ancho, o sea 9 por 7. 9 por 7 son 63. Ahí tendríamos el área total de la figura como si estuviera completa. Pero como no está completa, entonces ahora lo que tenemos que calcular es el área de esa parte que le quitaron, ¿verdad? El área de ese pequeño rectángulo que le quitaron ahí, como podemos ver aquí está, se lo quitaron. Entonces miren que su largo es de 5, pero el ancho no lo sabemos, entonces tenemos que aplicar un pequeño cálculo para encontrar el ancho. Sería entonces de la siguiente manera: 9, que es el largo total, menos 4, que
que hay de aquí hasta acá, menos 2 que hay de aquí hasta acá. 9 menos 4, 5. 5 menos 2, 3, ¿verdad? Si multiplicamos 3 por su largo, 3 por 5 son 15. 15. Entonces, ese sería el área de la parte que se le quitó a la figura. Ahora, para encontrar el área que quedó, ¿verdad? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? ¿Sumar o restar? Restar, por supuesto, ¿verdad? Porque fue que se le quitó. Entonces vamos a hacer la sustracción. 63 menos 15 nos quedan 48. Por lo tanto, el área de esa figura sería 48 centímetros cuadrados. Bueno, les voy a dejar para que ustedes calculen en casa la figura 3, que es la verde, y la figura 4, que es la rosada. Como pueden ver, en la verde fue que se le quitó un pedazo, ¿verdad? Y la rosada fue que se le agregó un pedazo. Entonces ustedes aquí en la verde, ¿qué tendrían que aplicar? ¿La suma o la resta? La resta, ¿verdad? Y en esta rosada, la suma. Bueno, pues eso ustedes lo calculan en casa. ¿eh? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio, el número 5, el de que está de color amarillo. Ya se enojó el hombre de la casa por aquí. Esta figura que está de color amarillo, vamos a calcular su área. ¿Y qué le parece si la calculamos dividiendo esta figura en partes? Vamos a hacer aquí una línea. Me queda un poco bandita ahí, pero vamos a, miren, estamos dividiendo la figura en 3 partes iguales, miren, o mejor dicho, en 3 partes, ¿verdad? Porque no son iguales. Entonces, vean ustedes, nos quedan ahí formados 1, 2 rectángulos y un pequeño cuadro, ¿verdad? Bueno, calculemos el área de cada uno para saber el área total. Está muy fácil. Vamos a ver. El planteo operacional sería entonces 25 menos 5 menos 10. ¿Por qué 25? Porque 25 es su largo, ¿verdad? Largo. 25 menos 5 que hay de aquí a aquí, menos 10 que hay de aquí a acá, para encontrar el área de este primer rectángulo de acá, ¿verdad? Para encontrar el ancho de aquí. Entonces, si a 25 le quitamos estos 5 de aquí a aquí, nos quedan 20, ¿va? Y si a 20 le quitamos estos 10 que hay de aquí a acá, nos quedan 10. Quiere decir que de aquí a aquí también hay 10 centímetros. ¿Ya? Entonces, ahora solo tenemos que calcular el área de este rectángulo multiplicando los 10 de ancho por los 15 de largo. ¿Verdad? Entonces, 10 por 15, ¿cuánto es? 150. Tenemos entonces que el área del primer rectángulo es de 150 centímetros. Ahora calculemos el área de este otro rectángulo que es más alto. Vean, vamos a calcular el área de él, ¿verdad? Bueno, vamos a escribir el planteo operacional. Recuerden que tenemos que averiguar cuánto tiene de largo, ¿verdad? Para ello solo tenemos que sumar, ¿verdad? Si de aquí acá hay 15, de aquí a aquí hay 15 centímetros de largo, entonces ¿cuánto hay de aquí a acá? Tendrían que haber 5, ¿verdad? Entonces 15 que hay aquí más 5 centímetros más, eso nos da 20. 15 de largo más 5 de aquí a aquí son 20. Ya tenemos el largo. Entonces
Ahora solo tenemos que multiplicarlo por el ancho que ya nos dan aquí, que es 10. 15 por 10, en este caso, 20 por 10 sería, ¿verdad? Porque 15 más 5 son 20 por 10. 20 por 10, ¿cuánto es? 200. 200. Este rectángulo, el segundo rectángulo, tendría un área de 200 centímetros cuadrados. Ahora solo nos falta calcular el área de este cuadrito pequeño que está aquí, ¿verdad? Y este está súper fácil porque ya nos dan la medida de su lado. 5 aquí y 5 acá. Entonces solo aplicamos la fórmula del cuadrado, que es lado por lado. Y sería entonces 5 por 5. 5 por 5, 25. Bueno, ya tenemos las tres áreas, miren, las tres áreas, una de 150, otra de 200 y otra de 25. Para saber el total del área de esa figura, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sumar las tres áreas, y ahí las tenemos. 150 más 200 más 25, eso es igual a 375 centímetros cuadrados, y este sería el área total de la figura número 5. Recuerden que aquí lo que hicimos fue dividir la figura en tres partes, ¿verdad? Y luego aplicar la manera de Josué, que él lo que hace es calcular el área de cada una y sumar las tres para encontrar el total. Bueno, muy bien. Entonces les queda calcular el área de la figura 3 y 4 para que lo hagan ahí en casa, ¿verdad? Y recuerden siempre que si no tienen dificultad, pueden pedir ayuda a un adulto, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar. Y bien, vamos a continuar entonces aprendiendo a calcular el área de figuras compuestas. En este caso, pues, ¿cuánto es el área de las partes pintadas? Se pregunta ahí el señor. Ahí están tres figuras. Vamos a comenzar con la primera, que es la de color rosado. Vamos a calcular su área, ¿verdad? Solo el área de la parte que está pintada. Bueno, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que esta figura está completa. Vamos a dibujarle aquí. Ahí está más o menos. Me cuesta un poco con el mouse, pero imaginémonos que este rectángulo está completo, ¿verdad? Que no le falta nada. Entonces vamos a calcular su área. Aplicando la fórmula de cálculo de área de rectángulo, que ya sabemos cuál es, y es largo por ancho. Pues en este caso su largo es 5 y su ancho 3. 5 por 3 es 15. Muy bien, eso sería el área total. Ahora solo nos resta calcular el área de la parte que no está pintada, la parte que se le ha quitado a esta figura. Bueno, pues entonces podemos hacer lo mismo. Podríamos dividir aquí esta figura y hacer una división aquí para que nos queden dos rectángulos. Entonces ahora vamos a dividir el otro planteo operacional para calcular el área de esa parte que se le ha quitado a la figura, que no está pintada. Bueno, vamos a hacerlo primero con el primer rectángulo, el de la izquierda. Tenemos que su largo es de 2, tiene un largo de 2 y un ancho de 1, por eso tenemos aquí 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2 por 1, 2. Tenemos el área del primer rectángulo. Vamos con el segundo rectángulo. Tenemos que de ancho tiene 1 y de largo, perdón, tiene 2. Entonces, largo por ancho sería 2 por 1. 2 por 1 también es 2. Correcto. Entonces ahí tenemos ya calculada el área de los dos rectángulos, ¿verdad?, que obtuvimos al dividir la parte que no está pintada. Bueno, ahora si usted suma 2 más 2, ¿cuánto es? 4, ¿verdad?
Quiere decir que 4 es el área de la parte que no está pintada. Entonces ahora, si ya sabemos que el área total, si estuviera pintada toda la figura, es de 15, ¿qué tenemos que hacer ahora con estos 4 centímetros de área que no está pintada? ¿Tenemos que sumárselo al área total o tenemos que restarlo? Tenemos que restarlo porque fue que se le quitó, ¿verdad? Es un área que no está pintada, entonces vamos a restar. Hay que restar. Entonces la resta sería 15 menos 4, ¿verdad? A 15 le quito 4, me quedan 11. Quiere decir que el área de esta figura, el área pintada, sería 11 centímetros cuadrados de área pintada, ¿verdad? Muy bien. Pueden ir haciendo estos ejercicios en su cuaderno, ¿verdad? Para que vayan teniendo los ejemplos. Y vamos a pasar al ejercicio 2, que es la figura de color azul. Como pueden ver, es un rectángulo también, pero si ustedes observan muy bien, podemos ver ahí de que esta figura podemos dividirla en partes, en 3 partes, ¿ven? 1, 2, 3 partes. Bueno, vamos a calcular, como solo nos piden que calculemos las partes pintadas, entonces esta de en medio no nos interesa, solo nos interesa la parte pintada. Calculemos por separado esta parte de aquí con esta parte de acá. Y vemos que esta primera parte es un rectángulo. Aquí está su ancho, miren que es 2 y su largo que es 3. Entonces por eso vamos a calcular el área del primer rectángulo multiplicando largo por ancho. En este caso sería 3 por 2. 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Muy bien, es 6. Bueno, hagamos lo mismo con el otro rectángulo que está a la derecha. Su ancho es 2 y el largo es el mismo, ¿va? 3. Entonces sería también 3 por 2 o 2 por 3, que es lo mismo. Entonces vamos a escribirle 2 por 3. 2 por 3, 6 también, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos el área de las 2 partes pintadas. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para saber el total del área pintada? ¿Sumar o restar? En este caso, sumar, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es juntar 2 áreas. Nos piden el total. Entonces sería 12. 6 más 6 es igual a 12. Por lo tanto, el área pintada de la figura número 2 es 12 centímetros cuadrados. ¿Ven qué fácil es? Y ahora avanzamos a la figura número 3, la que está en color mostaza. Bueno, igual, lo que nos interesa es la parte pintada. Olvidémonos de la parte que están en blanco, olvidémonos de esto ya, y centrémonos en las partes pintadas. Como podemos ver aquí, una de las partes pintadas, la más grande, es un rectángulo, ¿eh? Tiene 3 de largo por 2 de ancho. Así que empecemos por calcular el área de ese rectángulo. Vamos a ver. 3 por 2, 6. Ahí lo tenemos. Miren. 3 por 2 es 6. Ya tenemos el área del primer rectángulo, del más grande. Calculemos el área del otro rectángulo que está más abajo. De ancho tiene 1. Y de largo tiene 3. Porque es el mismo largo del de arriba. Entonces tiene 3. Entonces, ahí sería el cálculo entonces 3 por 1 o 1 por 3, que es lo mismo. El orden de los números en la multiplicación no altera el resultado. Entonces ahí está, 1 por 3, 3. Ya tenemos el área del segundo rectángulo. Ahora calculemos el área del tercer rectángulo, que es este que está por aquí. Calculemos el área de él. Tiene de ancho 1 y hacia abajo de largo tiene 2. ¿Ven? Que vean que es el mismo ancho de este de acá. Entonces sería 1 por 2, ¿verdad? O 2 por 1, como se quiera. Bueno, 1 por 2, 2. Ya lo tenemos. Y ya solo nos queda calcular el área de un rectángulo, que es este pequeñito que está aquí, ¿verdad? Que sabemos que tiene, que más bien no sería rectángulo, sería un cuadrado, ¿verdad? Porque tiene 1 por 1, ¿verdad? O sea, todos sus lados de 1 centímetro. Entonces sería 1 por 1. 1 por 1, 1. Ahí está. Ahora,
Si queremos encontrar el área total, ¿qué vamos a hacer? ¿Sumarlas o restarlas? Sumarlas, ¿verdad? Sumaríamos entonces 6 más 3 más 2 más 1. Y eso nos va a dar un resultado igual a 12 centímetros cuadrados. Y ese sería el área total de la figura número 3. Así, niños, ustedes pueden calcular el área de figuras compuestas si se le ha quitado, restando el área que se le ha quitado. Y si es de juntar áreas, pues entonces sumando las áreas de cada parte. Muy bien. Bueno, esperando que la clase les haya servido de mucho, ¿verdad? Nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Denle me gusta y suscríbanse a este canal. Hasta luego, que estén bien. Y recuerden que les queremos mucho.